Un año clavado en el calendario. 3 canciones en el aire. ¿En qué andaban? Música argentina de todos los tiempos. Nos vamos al año 1974 para ver en qué andaban Aquelarre, Lito Nevia, Invisible. ¿En qué andaban? Empezamos ahora por la gran banda Aquelarre, en qué andaban de 1974. Entre los factores que cimentan la singularidad de Aquelarre, uno de los 3 grupos que se formaron luego de la separación de Almendra, se encuentra la heterogeneidad de su formación. Emilio del Guercio y Rodolfo García llegaban de la Almendra más experimental y psicodélico. Héctor Stark traía en su Gibson Les Paul todo el bagaje de la ortodoxia rockera. Y Hugo González Neira, el primer tecladista argentino en incorporar el clavicordio a una banda de rock, fusionaba la estructura del blues con la improvisación del jazz. La separación de Almendra tuvo varios motivos. Uno de ellos fue la negativa del Flaco Spinetta a incorporar letras políticas al cancionero del grupo. Emilio del Guercio, por el contrario, creía que las canciones tenían que reflejar el estado de cosas por el que atravesaba la Argentina de 1970. No hay que perder de vista que la realidad argentina de aquellos años se cifraba en palabras, nombres y siglas como Lanuse, AAA, Ezeiza, FAR o ERP. En 1974, Aquelarre cambió de sello discográfico, pasó de Trova a Microfón, y Brumas, el tercer álbum del grupo, tuvo como anticipo el single Violencia en el Parque, un testimonio de la violencia política que se vivía en el país. En Brumas, González Neira incorporó un órgano Hammond y el grupo comenzó a repartir el protagonismo vocal, hasta entonces que era patrimonio de Del Guercio y González Neira. El disco mostraba a un Aquelarre más ambicioso en cuanto a arreglos e instrumentación, en sintonía con la complejidad que se aceleraba en el rock británico de la mano de grupos como Jethro Tull, uno de los modelos de Aquelarre en ese momento. Milagro de Pueblo muestra a los Aquelarre en todo su esplendor musical y tiene además un solo de guitarra legendario que confirma a Héctor Stark como uno de los grandes guitarristas del rock argentino de la década del 70. ¿En qué andaban? Año 1974, Aquelarre. ¿En qué andaban?
Y del año 1974 de Aquelarre nos vamos al 1974 de Lito Nebbia. ¿En qué andaban? Después de su primera incursión en el mundo del jazz con el álbum Nebbia's Band de 1971 y de los 2 discos grabados para el sello Trova al frente del grupo Winca, Lito Nebbia decidió ir a fondo en su ruptura con el rock, harto de que un sector de su público le insistiera con la reunión de los Gatos. El disco Muerte en la Catedral, grabado en 1973 junto a Jorge González en contrabajo eléctrico y Néstor Astarita en la batería, 2 músicos que le acompañarían en los 6 años siguientes y además producido por Ciro Fogliata, es el primer escalón de una trilogía que continúa en Melopea de 1974 y finaliza en Fuera del Cielo de 1975. En esos años, Nebbia diseña una zona franca musical en la que anuda de un modo magistral el tango, el folclore, el jazz y el rock. Junto a Astarita y González, Nebbia construye un formato cancionístico radicalmente nuevo. Al escuchar la elaboración armónica y el trabajo rítmico de Muerte en la Catedral y Melopea, estos 2 discos, parece mentira que se tratara del mismo artista que lideraba Los Gatos apenas 2 años atrás. En Apelación de Otoño, Nebbia logra una alquimia notable entre el modelo Beatle de Eleanor Rigby con los arreglos de cuerdas de Rodolfo Alchurrón y el aroma troiliano que respira en el bandoneón de Rodolfo Mederos y en el violín de Antonio Agri. 1974, ¿en qué andaba Lito Nebbia? ¿En qué andaban? Del 1974 de Lito Nebbia nos vamos a el En qué andaban, Invisible. Al momento de formar Invisible, el flaco Spinetta buscaba escapar del corset blusero que él mismo había construido en Pescado Rabioso. Por eso resulta llamativo que convocara para escapar de ese corset blusero a Machi y a Pomo, que venían de tocar con Papo, con quienes grabaron el extraordinario Papos Blues 3. Pero después de escuchar los 3 discos de Invisible, hay que concluir que Spinetta no la pifió para nada en su elección. La extraordinaria técnica de la base rítmica de Pomo y Machi hace del primer disco de Invisible un rally que incluye algunos de los riffs más rockeros de Spinetta, En Suspensión,
pasa por el jazz rock de Jugo de Lúcuma y culmina en la suprema Irregular. En su segundo disco, Durazno Sangrando, de 1975, el trío Invisible incursiona de manera decidida en la travesía experimental del rock progresivo que caracterizaba la época, y en el final y deslumbrante El Jardín de los Presentes, de 1976, Spinetta y sus compinches se animan a trabajar una idea de canción porteña matizada por la influencia de Astor Piazzolla. El primer disco de Invisible, grabado en los estudios Fonalec en abril de 1974, es conocido como El Charco, en referencia a la obra del dibujante holandés Escher que ilustra la tapa. La edición original del álbum se organizó como un álbum doble, integrado por un LP y un simple que contenía la llave del mandala en el lado A, y Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo, en el lado B. En la contratapa del álbum original, la canción Lo que nos ocupa es esa abuela, la conciencia que regula el mundo, está ilustrada por la foto del rostro surcado por arrugas de un anciano. ¿Qué era la conciencia para el Spinetta vanguardista modelo 1974? Nada menos que esas arrugas, marcas físicas de una abuela que regula el mundo. Quizás no haya una definición contracultural más potente en toda la historia del rock argentino. 1974, ¿en qué andaba Invisible? ¿En qué andaban? ¿En qué andaban? Música argentina de todos los tiempos.